Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9, hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
La iglesia, que es el cuerpo formado por los cristianos, es la elegida y como tal debe mantenerse fiel al evangelio recibido. Siempre está la tentación de romper esta unidad con pensamientos mundanos, antifraternos, materialistas, egoístas, alejados del amor recibido. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Porque es un amor especial, un amor de predilección, su mirada es tan paternal, tan gozosa al vernos crecer, sienta como quiere abrazar el alma de cada uno, ya como quiera cada joven alcanzar. Creemos en el Dios que ama a los jóvenes, creemos en el Dios que ama a los jóvenes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. En este día en que traemos todas nuestras intenciones, ponemos sobre el altar. Una vez más el Señor nos regala el don de su cuerpo y de su sangre. Nos fortalece para que salgamos en esta misión de evangelizar. Pidamos esta gracia para cada uno de nosotros, en primer lugar, ser fortalecidos con su cuerpo y con su sangre. Y sobre todo también pidamos por nuestra iglesia, que tengamos esta visión siempre de que el Señor nos envía, de que somos siempre misioneros, de que el Señor nos envía al mundo para hacer llegar la buena noticia. Al iniciar entonces, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, vamos a presentarnos ante el Señor limitados con nuestros errores, con nuestros pecados, y por eso le pedimos humildemente perdón. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Ayúdanos, Señor, a dejar en tus manos paternales todas nuestras preocupaciones, a fin de que podamos entregarnos con mayor libertad a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta de San Juan. Comunidad elegida, me he alegrado muchísimo al encontrar a algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Y ahora te ruego, amémonos los unos a los otros, con lo cual no te comunico un nuevo mandamiento, sino el que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. Porque han invadido al mundo
muchos seductores que no confiesan a Jesucristo manifestado en la carne. Ellos son el seductor y el anticristo. Ustedes estén alerta para no perder el fruto de sus trabajos, de manera que puedan recibir una perfecta retribución. Todo el que se aventura más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no está unido a Dios. En cambio, el que permanece en la doctrina está unido al Padre y también al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que siguen la ley del Señor. Felices los que van por un camino intachable, los que siguen la ley del Señor. Felices los que cumplen sus prescripciones y lo buscan de todo corazón. Felices los que siguen la ley del Señor. Yo te busco de todo corazón. No permitas que me aparte de tus mandamientos. Conservo tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Felices los que siguen la ley del Señor. Sé bueno con tu servidor, para que yo viva y pueda cumplir tu palabra. Abre mis ojos para que contemple tus maravillas de tu ley. Felices los que siguen la ley del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: en los días del Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se casaba hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que lo hizo morir a todos. Sucederá como en tiempos de Lot. Se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdese de la mujer de Lot. El que trate de salvar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos hombres que estén comiendo juntos, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron: ¿dónde sucederá esto? Jesús les respondió: donde está el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos ya muy cercanos a la fiesta de Cristo Rey. Entonces nuestras lecturas casi todas ya son de este estilo, en que nos llama a entender ante esta pregunta, ¿verdad? ¿Cuándo regresará el Señor? ¿Cuándo se dará el fin del mundo? ¿Cuándo se dará ese fin del mundo? Y en este sentido han circulado tantas hipótesis, y más aún, ¿verdad?, con las sectas y todos estos movimientos que simplemente entienden la palabra de Dios de una forma muy literal. Sin embargo, para Jesús, el fin del mundo, digamos, se da en la misma vida cotidiana, en el día a día. El fin del mundo es cada día para cada cristiano en la medida en que entiende la palabra del Señor. ¿Qué significa para nosotros entonces nuestro compromiso en todo caso? Y fíjese justamente cómo termina esta
palabra de Dios del Evangelio hoy. Jesús les respondió cuando le preguntan dónde sucederá esto. Es como decir un lugar, pero sobre todo también un cuándo, porque la respuesta del Señor dice: donde está el cadáver, se juntarán los buitres. Es decir, en nuestra vida cotidiana, en el cómo nosotros estamos viviendo el día a día, en ese lugar y en esa circunstancia y en ese tiempo, es para nosotros el fin del mundo. Pero fin del mundo entendido no como una muerte tal vez física, sino que sobre todo de una respuesta al Señor en un sentido de una adhesión total. Hasta podríamos decir una muerte espiritual. Muchos podemos estar muertos ante el Señor. Muchos podemos estar muertos ante este pedido tan lindo que el Señor nos hace de hacer un camino, de hacer un proceso. ¿Por qué? Porque nadie ya posee. No queremos convertirnos, seguimos en la nuestra. ¿Verdad? Y entonces, esto significa, donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres. Esa es una frase, pero así tan lógica. Veo en APP INEA, entonces el cuervo, el buitre, ¿verdad? Viene a alimentarse, a comer. Y así también, la muerte espiritual, donde está el pecado, podemos decir entonces nosotros hoy, donde no hay una respuesta para con Dios. Y bueno, ahí se junta el buitre, es decir, ahí está el fin del mundo, ahí está la muerte, ahí está la falta de Dios, ahí está la oscuridad. Ahí es donde falta esa presencia y esa fuerza de un Dios que nos ilumina. Y todo, decíamos, está apuntando hacia el tiempo en que llega el Señor. Nosotros escuchamos que aquí el evangelista Lucas nos pone el ejemplo de lo que había sucedido ya con Noé, por ejemplo, ¿verdad? Hasta el día en que Noé dice, entró en el arca y llegó el diluvio, que los hizo morir a todos. ¿Acuerdo ella? Noé un polla, popea, construir el arca, y todos como que mirando y riéndose, ¿qué es lo que a este le está moviendo a hacer estas cosas? Pero nadie se pone a ayudarlo, nadie se pone o nadie se interesa de lo que él está haciendo, cuál es la propuesta, a pesar de que él también predica, anuncia, dice, ¿verdad? Diluvio. El diluvio ciertamente es un género literario, es un cuento que nos pone ahí la Biblia, pero para que nosotros entendamos que en cualquier momento nos llega el Señor. En cualquier momento el Señor nos llama y nosotros tenemos que estar preparados. Los evangelios también nos hablan del estar preparados. El domingo anterior justamente nos decían, y ustedes, decía, estén prevenidos, estén precavidos, estén preparados, porque ustedes no saben ni el día ni la hora. Y aquí continúa, ¿verdad? Con esa misma idea, con esta misma propuesta y con este mismo mensaje. Quiere que nosotros estemos prevenidos. El Señor quiere que nosotros estemos preparados. Sucederá, dice, como en tiempos de Lot también. Este otro personaje dice que en ese tiempo se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Así es entonces la presencia de Dios. Cada uno tiene el tiempo contado ante el Señor. Dios es dueño nuestro. Dios es nuestro dueño. Lo importante es que nosotros podamos estar siempre con esa preparación espiritual. No es tampoco para estar con ese miedo, simplemente con ese shaque, porque anda yaikwai, aracaeva, lleva la ñamanota, aracaeva peñan de yara yandenenoit. Sino que aquí estas lecturas y estos mensajes son más bien de advertencia, como de un aviso que el Señor nos está dando y nos está diciendo, bueno, querido hijo mío, tenés que saber que vos sos limitado. Y dentro de esa limitación, entonces vos tenés que comenzar a realizarte. Entender que esto es lo que Dios te ha regalado, esto comienza y esto termina. Y por lo tanto, si vos sos prevenido, si vos sabés que esto enseguida termina,
entonces tenés que comenzar ya tu camino. Tenés que vivirlo bien. Y no simplemente por ese yaque, y entonces como que no sabemos en qué momento, y entonces porque tenemos miedo, nosotros vamos a comenzar a vivir bien o a hacer bien las cosas. No. Aquí esto te tiene que llevar a una concienciación, es decir, tenemos que entrar profundamente dentro de nosotros y desde ahí, convencidos, vamos a comenzar a hacer nuestro camino. Entonces, queridos hermanos, vamos a pedir esta gracia especial hoy en esta Eucaristía. Que la fuerza, que la gracia de Dios, que su presencia en nuestro corazón nos ayude sobre todo a tomar conciencia de todo lo que estamos haciendo. Y lo hagamos por amor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras peticiones. A cada invocación respondemos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por todos los consagrados a Dios, para que con su ayuda puedan cumplir fielmente su propósito. Oremos. Escúchanos, Padre. Por la paz de los pueblos, para que puedan servir al Dios de justicia con libertad de espíritu. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los ancianos que viven en soledad o enfermedad, para que sean confortados por nuestra fraternal caridad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, aquí congregados, para que sepamos usar de tal modo los bienes presentes recibidos de Dios, que merezcamos alcanzar los eternos. Oremos. Escúchanos, Padre. Escucha, Padre de bondad, todas nuestras súplicas que hoy te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. Que consagraremos y te ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento De llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. pan de nuestras vidas, Pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. vino de la tierra, Buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, Bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre,
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos, a fin que el sacramento de la muerte y resurrección de tu Hijo nos alcance de ti la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Señor. Tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias. Nos unimos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles te cantamos con gozo. Alabanzas a Él, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Hosana. Señor, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres se habían separado de ti y no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos para que veamos que todos somos hermanos y que tú eres el Padre de todos. Él nos reúne ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo en la última cena. Padre bueno, envía tu Espíritu Santo para santificar este pan y este vino, de manera que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús, antes de morir por nosotros, mientras estaba cenando por última vez con sus discípulos, tomó el pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias de nuevo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti y recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Jesús aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Jesús vive ahora junto a ti en el cielo y está también con nosotros. Jesús vendrá lleno de gloria al fin de este mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Padre Santo, tú nos has llamado a esta mesa para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela y de todos los obispos de tu Iglesia. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo, sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Y acuérdate también de nuestros hermanos que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro y concédeles que todos un día junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, auxiliadora de los cristianos y de todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La felicidad de la vida eterna empieza conmigo en la tierra. Sentirte vivo, la fiesta del reino comienza acá. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, vida en abundancia, en abundancia. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, yo soy el camino, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Te rogamos que la fuerza del Espíritu Santo que nos has comunicado en este sacramento permanezca en nosotros y transforme toda nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que la bendición del Señor descienda hoy sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Amén. Y que tengan una buena jornada. Junto a ti, María, como niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes
Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.